Bueno, vamos a ir rápidamente por los momentos claves del origen y desarrollo de la psicología clínica. Mi nombre es Viviana Valencia y bueno, empezamos. Vamos a ir rápidamente por autores tan importantes como Hipócrates, Wundt, Whitmer, Brough, Freud, entre muchos otros. Esta línea de tiempo nos muestra las fechas relevantes para el desarrollo de la psicología clínica con Hipócrates, Wundt, Galton, Whitmer, la publicación de las escalas de inteligencia Binet-Simon y el modelo de Bolter en la formación de los psicólogos clínicos. Entonces empezamos con Hipócrates, que bueno, él realmente pensaba que todas las enfermedades son el resultado de causas naturales y deben ser tratadas usando métodos naturales. Asimismo, él piensa que la responsabilidad del médico no era intervenir, dado que el médico debe evitar causar daño, que es también lo que vemos hoy en el código deontológico. Seguimos con Wilhelm Wundt, reconocido como el padre de la psicología moderna, que funda el primer laboratorio de psicología. Bueno, estos eventos son importantes y son claves porque a raíz de esto se separa la psicología un poco de la filosofía y empieza a ser reconocida como ciencia. Entonces marca el inicio de la psicología como disciplina científica y empiezan a utilizarse métodos experimentales como los que se usaban en biología y física, la observación, la experimentación y el método científico para entender, para estudiar, para comprender la mente humana. Esto ayuda a establecer la psicología como un enfoque científico y con la rigurosidad pertinente para las pruebas clínicas. Bueno, entonces esto nos permite también que diversas ramas y enfoques posteriores empiecen a entender el comportamiento humano y asimismo pues como el desarrollo de la psicología como ciencia. Sir Francis Galton, él estaba maravillado pues como con la idea de Darwin del origen de las especies y eso lo llevó a querer demostrar que la genialidad se produce pues por las familias, que es hereditario. Bueno, entonces él publica el libro de Hereditary Genius, con lo que se da cuenta que se debe profundizar en los métodos sistemáticos. Entonces ahí empiezan las primeras bases de la medición. La necesidad de medir el área del conocimiento, la exploración de la mente humana y las necesidades de la integración de los métodos científicos. Cattell acuña el concepto de pruebas mentales. Entonces, esto lo primero que nos da es como la idea de lo que posteriormente serían las pruebas psicológicas y sería una aproximación a la psicología clínica en la aplicación de las pruebas para la selección de personal, para la detección de enfermedades y para la preparación de las baterías como las conocemos hoy. Bueno, se funda la APA 1829, no es solo importante porque ya se reconoce la psicología como ciencia, sino que se empiezan a poner como los estándares éticos que nos rigen al día de hoy. Y bueno, y en la práctica y en todo lo que concierne a la ética profesional. Estas dos fechas son muy importantes porque, bueno, mientras Freud está publicando estudios sobre la histeria, Whitmer está fundando la primera clínica. Bueno, entonces los postulados de Freud y los estudios sobre la histeria, este trabajo nos introduce conceptos claves de la naturaleza de los trastornos mentales. En este periodo de tiempo fue acompañado por Gustav Jung, que fue figura clave en el psicoanálisis, pero después migró a la escuela de la psicología analítica. Bueno, realmente se pelearon y cada uno siguió su camino. Whitmer entonces funda la primera clínica de psicología para los niños de los Estados Unidos y realmente esto surge de un caso de un niño de 14 años que la maestra Margaret Maguire que lo lleva al laboratorio de Whitmer, ella era alumna de Whitmer, porque ella dice que el psicólogo debe estar en la capacidad de dar respuestas prácticas a los problemas de aprendizaje
y el tratamiento apropiado. Se deben utilizar los métodos que incluyen evaluación física, mentales, y que todo esto debe ser de manera exhaustiva para dar las recomendaciones terapéuticas posteriores y para la mejoría del niño. Entonces, así empiezan la primera clínica de Whitmer para 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 los trastornos, para tratar los trastornos de aprendizaje de los niños. Bueno, esto no hubiera sido posible si ante la reforma institucional para enfermos mentales de Philip Pinel no hubiera sentado el precedente de que el enfermo mental, ese es un enfermo mental que necesita ser tratado. No es una figura de circo, no es algo que debe ser relegado de la sociedad, ya que eran tratados, los enfermos mentales eran tratados de manera inhumana y literalmente se les dejaba morir de hambre. Entonces, Philip Pinel introdujo unas reformas para que el enfermo mental fuera tratado de manera empática y humana. Entonces, esta pues sentó la primera premisa para la psicología clínica. Bueno, en 1905 se publican las escalas de inteligencia de Binet-Simon en colaboración con Teodoro Simón. Y Freud está publicando tres ensayos sobre la teoría de la sexualidad y el desarrollo psicosexual, que lo veremos más adelante. Bueno, las escalas de Binet y su colega Theodore Simon realmente se iniciaron en Francia para determinar si los niños eran aptos para ir a la escuela, pero realmente después estas pruebas migraron porque se empezó a ver que no solo servían para los niños, sino para medir las capacidades mentales de otros grupos, como los pacientes de hospitales, adultos. Y entonces fue como el primer pinito para el desarrollo de las pruebas futuras de inteligencia en la psicología educativa. Freud en ese momento está desarrollando la teoría psicosexual de la personalidad, está desarrollando también las teorías de complejo de Edipo y de Electra, y aquí vemos esta parte de la estructura de la mente. Entonces, ¿por qué me detengo aquí? Porque hablamos del hecho, el yo, el superyo, que se utiliza hoy en día en la psicología dinámica y que de allí parten también muchas de las teorías de otras corrientes psicológicas. Se publica la primera revista de psicología en 1907. Esto es importante porque al publicarse la revista ya hay un lugar donde están consignados los casos, tanto para la investigación como en las prácticas en el campo de la psicología. Bueno, en 1912, Watson publica. Hay una discrepancia con la traducción, pero realmente lo que Watson quería decir era la psicología como, como el conductista lo ve, o la psicología desde una perspectiva conductista. Esto pues, entre otros, teorías interesantes luego usadas en la cognitiva conductual. Se publican las pruebas de Stanford-Binet. Esta revisión significa que se optimizó la evaluación para la capacidad, para medir la capacidad intelectual de las personas. Aquí está. Entonces, con esto se facilitaron como las necesidades específicas de cada individuo y establecer los estándares en el ámbito de la psicología. Bueno, se separa la APA por cuestiones pues, de desarrollar enfoques propios de la ética de los psicólogos clínicos, pero luego vuelven y se reúnen. Bueno, estamos hablando entonces ahora entre las dos guerras. Este periodo de tiempo marcó un desarrollo significativo en las pruebas psicológicas. Para 1918 se desarrollaron las pruebas para determinar si los reclutas eran aptos para la guerra, la Army Alpha y la Army Beta. Más de 20 millones de pruebas fueron aplicadas durante y después de la guerra, lo que desbordó la capacidad de los psicólogos. ¿Qué pasó allí? Que los psicólogos tuvieron que ser capacitados en todas las funciones pues, que requerían la evaluación de las pruebas y, y también introduce Hathaway más adelante el término como que ocurrió un éxodo masivo de los laboratorios del mundo a la psicología aplicada. Entonces esto también permitió que la psicología evolucionara un poco más en el campo de las pruebas.
Entonces, la consolidación que se dio en esta época, 1920-1930, fue que se desarrollaron muchísimas pruebas, no solo las de que se le aplicaba a los civiles y a los reclutas para la guerra, sino que aparece la prueba de la tinta de Rorschach, las pruebas analógicas de Miller, el dibujo de la figura humana, las pruebas de interés vocacional, las pruebas de percepción temática, las escalas de Bender, las escalas de inteligencia de Wechsler. Entonces fue un momento muy relevante para el desarrollo de las pruebas. Entonces se consolida la psicología clínica más o menos en 1921, porque Jacques Taylor organiza la Corporación de Psicología y es dedicada únicamente a la investigación y el desarrollo de las pruebas psicológicas y pues como veíamos anteriormente, el desarrollo de todas las pruebas. Entonces, con la guerra, pues hubo una expansión de todas las pruebas, de todos los procesos mentales que ya estaban quedando documentados y habían pues como unos estándares ya establecidos para dar, para el análisis y los resultados. Bueno, de toda esta información, de todos estos estudios, surgen tres modelos y escuelas principales de la psicología. Entonces empezamos con la escuela psicología, en la escuela cognitiva conductual de Pavlov, la formulación de las leyes y el reflejo condicional, y Watson como fundador de la escuela conductista. Aquí nos vamos que esto se desarrolló más o menos en 1950, 1960, donde se desarrolla la terapia de la conducta, que fue influenciada por Skinner, luego la escuela dinámica que basa pues como todo su conocimiento en el psicoanálisis y bueno, y como las diversas teorías derivadas del psicoanálisis. Y la escuela humanista, que es considerada pues como la tercera fuerza de la psicología, porque se aleja un poco de la conductual y de la dinámica para centrarse pues como en su totalidad en la persona. Entonces, bueno, el surgimiento de la terapia conductual empieza con Albert Ellis y la terapia de relación emotiva conductual, Aaron Beck, que desarrolla la terapia cognitiva, Jung, que desarrolla la terapia centrada en el cliente, y Inés de Zorrilla, la terapia de la solución de problemas. Entonces, la terapia dinámica sigue otro camino más enfocado en los postulados de Freud, y los autores más clásicos son Melanie McLean, Spitz, Anna Freud, y los contemporáneos, Kortek y Stephen, relacionados siempre pues como con la psicología del yo y las relaciones objetales. Ahora empezamos con Abraham Maslow y la pirámide de Maslow. La verdad que este concepto de la pirámide de Maslow nos da pues como la primera idea de que si una persona no tiene cubiertas las necesidades básicas, pues difícilmente va a lograr ser una persona que pueda superar como todas sus dificultades psíquicas. Por ejemplo, agua, comida, techo, o sea, lo básico que necesita una persona para tener calidad de vida. Y de ahí ya se desprenden pues como todas todo el resto del bienestar. O sea, no podemos pretender tener bienestar cuando las necesidades básicas no están cubiertas. Por eso él es considerado como el padre de la psicología humanista. Rogers desarrolló la terapia centrada en el cliente. Peirce fue el creador de la terapia Gestalt. Está enfocada en bueno, Rogers centra mucho su terapia en la empatía, mientras que Peirce lo hace desde el aquí y el ahora y es un estilo más confrontativo. Y terminamos con Víctor Frank y la logoterapia que promueve la resiliencia y la motivación humana. Se centra pues como en la búsqueda del sentido de la vida. Recordemos que Víctor Frank fue víctima del holocausto, víctima no sobreviviente del holocausto nazi, y todas sus teorías las desarrolló antes y durante su captura. Ya luego hizo pues como toda una concatenación de la información para desarrollar esta terapia. En la actualidad, más o menos entre los 80 y los 90, Marcia Linehan desarrolla la terapia dialéctica conductual. Ella pues era una paciente de TLP y ella logra que
que a través de terapias combinadas y estrategias haya un cambio conductual y una aceptación, así pues como también utiliza mucho el mindfulness. La terapia realmente ha mostrado cambios positivos y gran efectividad. Ahora nos vamos con la terapia de aceptación y compromiso que la desarrolló Stephen Hayes a los 80 años. Entonces, esta terapia lo que pretende es como aceptar el problema, como que los pensamientos vienen y aceptar el problema. Entonces, aparte de eso, es como un manejo del problema luego, una vez de que lo acepto. Por eso también se habla del compromiso. Entonces, su foco está en la aceptación de los síntomas y de los principios vitales que cada persona tiene para superar las dificultades. Nos vamos con los conceptos de la salud y la enfermedad en la psicología clínica. Según la Organización Mundial de la Salud, es un estado completo de bienestar físico, mental y social. O sea que no es solo la ausencia de enfermedad, sino que también estamos hablando de factores emocionales y sociales. Bueno, entonces la enfermedad es entendida como un trastorno que provoca alteraciones en el funcionamiento normal del organismo y por eso debe ser tratada, pero no son únicamente los factores físicos lo que se determina como salud. Entonces nos vamos a la definición y clasificación de la psicopatología, que realmente incluye cómo es la identificación de los patrones de comportamiento, emociones y cogniciones que son considerados anormales o disfuncionales. Y eso comprende pues como que evaluar la capacidad que tiene la persona de hacerse daño a sí mismo y a otros. Ahí estamos hablando de una patología. Y la clasificación se puede dar pues como en función del origen, de la genética, del ambiente, pues como de todas estas cosas sí que afectan a la persona. Bueno, en cuanto a la salud mental se refiere, pues entonces también tenemos el DSM-5 que ha logrado pues como la clasificación de las enfermedades, por ejemplo, la pérdida de la tranquilidad que viene como con la angustia, la pérdida de la autonomía, todos estos están consignados en el DSM-5 que define la psicopatología como patrón de síntomas emocionales, cognitivos y conductuales clínicamente significativos al malestar. Bueno, conclusiones, nos vemos que el tema de la salud mental siempre ha sido preocupación en todas las etapas de la historia del ser humano y que siempre hay una constante evolución. Bueno, siendo como esto lo único que tenía para decirles, terminamos la grabación en este momento. Una feliz tarde.